¿Dónde está la cabecita? Aquí, no puedes hablar. Buenos días, ¿se me puede escuchar? Sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, les voy a indicar cómo es que más o menos funciona esto de la plataforma Zoom. Sí, en la parte inferior izquierda deben de aparecer dos símbolos, ¿no? El símbolo del micrófono y el símbolo de la cámara, ¿sí? Mientras yo esté explicando, procuren que esos símbolos tengan una marca, ¿no? Una tacha para que
no se crucen los sonidos, ¿sí? Para que no funcione ni su micro ni su cámara de video. Sí, de esa manera también vamos a hacer que la señal sea más fluida, ¿sí? Si alguien quisiera participar, activa su micrófono y puede hablar. O también podría utilizar el chat, ¿no? En la parte central hay un icono, hay un símbolo que dice chat. Pueden activarlo y también pueden escribir por allí, ¿sí? Inclusive, si ustedes hacen clic en donde dice participantes, ¿no? Va a aparecer una ventana a la derecha y por allí debe aparecer el símbolo de una mano, ¿no? Eso es para indicar que quieren también intervenir, ¿no? Entonces hay diversas maneras por las cuales ustedes pueden indicar que quieren participar. Entonces me lo hacen saber en cualquier momento de la explicación, ¿sí? Listo. Entonces, ahora voy a compartirles mi pantalla. Muy bien. Entonces, con el objetivo de hacer un poco de calentamiento mental, ¿sí? Vamos a despertarnos un poco. Seguramente muchos de ustedes recién se levantan de dormir. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, simplemente un par de minutitos, ¿sí? Para ponernos a tono con la clase de hoy. Muy bien. ¿En qué consiste este ejercicio? Van a hacer lo siguiente, ¿sí? Este, Van a llevar las dos manos hacia la cabeza, luego hacia los hombros, ¿sí? Luego hacia las rodillas y luego hacia la nariz. Y levantan la mano derecha, ¿sí? Mano derecha. Luego otra vez a la cabeza, a los hombros, a las rodillas, a la nariz y ahora levantan la mano izquierda, ¿sí? Un par de minutitos, a ver qué tal nos va, ¿sí? Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha, cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Ya está, ¿sí? ¿Qué tal? Bueno, este ejercicio, lo vi en un curso que hace poco llevé, aprovechando esto de la cuarentena, sobre programación neurolingüística. El expositor decía, ¿no? Que este ejercicio es bastante bueno para balancear los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, me pareció interesante aplicarlo en esta ocasión como inicio de clase, ¿sí? Ahora sí, pasemos a ver nuestras diapositivas. Muy bien. Entonces, planteemos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante opera con vectores utilizando la suma, producto escalar y vectorial. En agenda, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema de evaluación, representación de un vector, resultante de vectores, producto vectorial, producto escalar, resolución de ejercicios y cerramos. Muy bien. Aquí se nos presenta el sistema de evaluación. Tenemos 2 prácticas calificadas, un examen parcial, 4 laboratorios, la evaluación permanente, que son 2 notas. Cada nota se forma con 4 talleres, el trabajo final, un proyecto, el examen final. Y aquí tenemos sombreado de amarillo, ¿sí? Sombreado de amarillo, la fórmula que nos permite encontrar la nota, ¿no? Que va en el registro, la nota al final.
Muy bien. En relación a los laboratorios, serán 4, ¿sí? Obviamente que debido a la cuarentena, no podemos hacer los laboratorios, ni bien todo vuelva a la normalidad y esperemos que sea pronto, ¿sí? Haremos los laboratorios. Cuando ustedes vayan al laboratorio, se sentarán pues en mesas de 4 o 5 alumnos, ¿sí? Como máximo, harán grupo. Entonces, yo les haré una explicación de 10, máximo 15 minutos acerca de la teoría y el manejo de los equipos, ¿sí? Y también seguro les daré un cuestionario que tendrán que responder allí mismo en el laboratorio, ¿sí? Si tuvieran que procesar datos, ¿no? Hacer gráficos, cálculos, ¿no? Entonces seguramente les daré un tiempo adicional, ¿sí? No necesariamente esas cosas tendrían que presentar el mismo día al laboratorio. Solamente me presentarían las respuestas al cuestionario, seguramente las conclusiones, ¿sí? Bueno, en relación al curso, recuerdo que los laboratorios, ¿sí? El primero es, consiste en dibujar las líneas equipotenciales, las líneas de campo eléctrico. El segundo laboratorio, recuerdo que es sobre carga y descarga de un condensador. El tercer laboratorio es acerca de la medición del campo magnético. Y finalmente, el cuarto laboratorio busca demostrar la ley de reflexión y refracción. Vamos a probar la ley de Snell, ¿sí? En relación a la evaluación permanente, les decía pues que eran 2 notas. Cada nota se forma de 4 talleres. Cómo es que formamos la nota? El 20, ¿no? Ustedes van a tener que responder un cuestionario que seguramente aparecerá en el Canvas, que como máximo pueden obtener 4 puntos de ese cuestionario. Y de su trabajo en equipo, es decir, del taller en el aula, van a obtener como máximo el 16. Entonces, los 4 puntos de la evaluación virtual más los 16 del taller presencial, ahí tenemos el 20, ¿no? De esa manera es que se forma la nota. Aquí tenemos algunos libros que ustedes podrían utilizar, ¿sí? Yo recomiendo siempre utilizar como libro base Cierce-Mansky, me parece que es el más didáctico de todos. Si ustedes han revisado la plataforma Canvas, ¿sí? En material, ¿sí? Recuerdo que es material 3 o 4, me parece. Allí les he compartido un link, ¿sí? Que les va a llevar a una carpeta de mi OneDrive, en donde he colocado los 2 tomos del Cierce-Mansky, ¿sí? Y además recuerdo también que he puesto el solucionario del libro, ¿sí? Entonces, Cierce-Mansky tiene problemas desarrollados y además tiene problemas propuestos. Entonces, ustedes pueden intentar desarrollar los problemas propuestos y si no les sale alguno, bueno, simplemente consultan el solucionario, ¿sí? Y si no entienden algo del solucionario, bueno, me lo pueden preguntar. Me pueden escribir por el foro, ¿sí? También el foro lo he colocado en la plataforma Canvas o también me pueden enviar un correo, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí pasemos a ver nuestro tema de hoy, que es vectores. Ajá. En realidad esto es un repaso, ¿no? Porque los vectores se ven inclusive en el colegio. Entonces, como ustedes podrán observar acá, tenemos la representación de un vector, el vector B, que es una flecha, ¿sí? Entonces, este vector se ha descompuesto en 2 vectores. Un vector horizontal, el que tenemos por acá, que es paralelo al eje de las abscisas, al eje X, digamos, y el vector vertical, que es paralelo al eje de las ordenadas, el eje Y. Ajá. Entonces, el haber descompuesto a este vector B en estos 2 vectores ortogonales, es decir, que forman 90 grados, nos permite hacer lo siguiente, encontrar los valores de las componentes. Para esto, simplemente utilizo la trigonometría, ¿no? Entonces,
Imagínense que conocemos el módulo, el valor del vector B, conocemos este ángulo alfa, entonces simplemente esta componente vendría a ser el valor de B por el coseno de alfa. Recuerden que si queremos hallar la componente que es adyacente al ángulo, usamos el coseno. Y si queremos hallar la componente que es opuesta al ángulo alfa en este caso, utilizamos la función trigonométrica seno. ¿Sí? Recuerden pues que al ser estos dos vectores componentes de B, significa que la suma de estos dos vectores ortogonales nos va a dar el vector B. Pero ojo, recuerden que estamos hablando de suma vectorial. Si yo quiero representar una magnitud, ¿sí?, que tiene valor, unidad de medida y dirección, necesariamente tengo que utilizar un vector, ¿sí? No es lo mismo decir me muevo en mi automóvil a 80 kilómetros por hora que decir me muevo en mi automóvil a 80 kilómetros por hora hacia el norte. En el último caso, estoy hablando también de dirección, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a sumar vectores, no vayan a hacer una suma simple de números. Tienen que tener en cuenta la dirección de esos vectores, ¿sí? Entonces, les decía pues que la suma de estos dos vectores nos da el vector B. Y eso lo observamos aquí, en la parte inferior. Observan B coseno de alfa I más B seno de alfa J. Esta es una notación en la que se están utilizando los vectores unitarios I y J. ¿Sí? Recordarán pues que los vectores unitarios son vectores cuyo módulo es 1, por eso se les llama unitarios. ¿Sí? Y por convención se les ha dado unos nombres a los vectores que apuntan hacia la parte positiva de X, hacia la parte positiva de Y y hacia la parte positiva de Z. ¿Cuáles son esos nombres? I, J y K. ¿Sí? Entonces recuerden otra cosa más. Cualquier vector puede ser representado como el producto de su módulo por su unitario. Y eso es lo que vemos acá en este caso. El módulo, o sea, el valor del vector es B coseno de alfa. ¿Y cuál sería el unitario? Si apunta hacia la parte positiva de X, Y. Ahí está. En este caso, este vector tiene como módulo o valor B seno de alfa y su unitario J, porque apunta hacia la parte positiva de Y. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si conocemos los valores, ¿no?, de las componentes y quiero hallar el módulo del vector B? Imagínense que no conocemos el módulo del vector B, solamente los valores de las componentes. ¿Qué hago para hallar el módulo? Entonces, observen pues que aquí en la figura tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, verán pues que el vector B es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, simplemente utilizando el teorema de Pitágoras llegamos al módulo, ¿no?, del vector B. Bueno, es cierto que algunos autores consideran que las partes del vector son su módulo, que también le llaman valor, intensidad, norma, así le llaman al módulo. La dirección, también algunos consideran el punto de aplicación del vector, ¿sí? La saeta o ságita, que es la punta del vector, y así, ¿no? Diversas partes. Sin embargo, yo considero que las partes más importantes, ojo, las más importantes de un vector solamente son dos. Vendrían a ser el módulo del vector, su valor, y su dirección. ¿Cómo medimos dirección? ¿Sí? Podríamos medir dirección en el caso de un vector en el plano usando un ángulo, tal como lo vemos aquí en la parte izquierda de su pantalla, el ángulo alfa. Usualmente se traza un ángulo desde la parte positiva de X en sentido antihorario. ¿Sí? Usualmente se hace eso. Y aquí, como verán de la gráfica, podríamos llegar a ese ángulo alfa utilizando el arco tangente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con el arco tangente podríamos llegar al ángulo, ¿no? Ahora, ¿cómo haríamos si tenemos un vector en el espacio? ¿No? Aquí tenemos representado al vector de color rojo, el vector A, en el espacio, que ha sido descompuesto en tres vectores. El vector AX, paralelo a X,
el vector AY paralelo a Y y el vector AZ paralelo a Z. Son las tres componentes, ¿no? Entonces, ahí están las componentes del vector A. ¿Qué hacemos si queremos encontrar el módulo de este vector A y solamente conocemos los valores de las componentes? Otra vez utilizamos el teorema de Pitágoras. Observan que aquí aparece el tercer término. En realidad, para obtener una fórmula como esta, es necesario utilizar el teorema de Pitágoras dos veces, ¿sí? Entonces llegamos a algo así. Ahora, la pregunta es, ¿no? Ya, tengo el módulo, pero ¿cómo haría para expresar dirección en un vector en el espacio? ¿Se acuerdan? Hace un rato lo habíamos visto. En el caso de un vector en el plano, solamente era necesario un ángulo. Sin embargo, para representar dirección en un vector en el espacio, se necesitan tres ángulos. Y a esos ángulos se les conoce como ángulos directores. Y aquí lo vemos en la figura, ¿no? En la parte izquierda. Al ángulo que forma el vector con el eje X se le ha llamado θ sub X en este caso. Al ángulo que forma el vector con el eje Y, θ sub Y. Y finalmente al ángulo que forma el vector con el eje Z, θ sub Z. ¿Sí? Esos vendrían a ser los ángulos directores. Hay una propiedad interesante que se cumple en relación a estos ángulos directores. Y es que la suma de los cosenos cuadrados de estos ángulos nos da 1. ¿Y por qué será eso? Resulta que cada coseno director es una componente del vector unitario de este vector de color rojo, ¿sí? Entonces, si cada coseno es una componente del unitario, recuerdan que les mencioné que el módulo de un unitario es 1. Es por eso que justamente la suma de los cosenos cuadrados nos da 1, ¿sí? Entonces, mediante los cosenos directores, se les llama así porque trabajamos con los ángulos directores, podríamos encontrar estos ángulos, ¿no? Tal como lo vemos en la fórmula, ¿sí? Simplemente aplicar las fórmulas. Y ahora pasemos a suma de vectores. Aquí tenemos dos vectores, ¿sí? Los dos tienen las tres componentes, son vectores en el espacio. ¿Qué hacemos si sumamos a estos vectores? Lo que hacemos es sumar las componentes. Componente X de A con componente X de B, componente Y de A, componente Y de B, y finalmente la componente Z de A con la componente Z de B, ¿sí? No los vayan a mezclar, no vayan a sumar, por ejemplo, la componente X con la componente Y. Eso no se hace, ¿sí? Se hace por separado. X con X, Y con Y Z con Z. Recuerden, si estamos hablando de vectores y por allí les dicen halle la resultante, recuerden, resultante significa suma vectorial, ¿sí? Eso significa resultante, suma vectorial. Ahora, ¿cómo hallamos el módulo de la resultante? Bueno, en este caso, otra vez utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Tal como lo vemos en la fórmula que está en la parte derecha de la diapositiva. Muy bien, y aquí se nos está presentando un ejercicio. Observarán pues que nos están mostrando cuatro vectores, ¿no? Los vectores A, B, C y D. Ajá. ¿Y qué nos dan como datos? Nos dan los módulos de los cuatro vectores, de A, B y C, de A, B, C y D, ¿no? Observan que el símbolo para expresar módulo, ¿sí? Es la de la letra. Arriba observan una flecha y a eso se le ha encerrado con el símbolo de valor absoluto. Eso significa que voy a expresar el módulo del vector. Otra forma más sencilla, creo, de expresar módulo es simplemente poner la letra pero sin la flecha, ¿sí? Eso significa también el módulo, ¿sí? De esas dos maneras pueden expresar el módulo de un vector. Además, en la figura vemos unos ángulos, ¿no? Entonces, eso nos habla de la dirección de estos vectores. Entonces, ¿qué nos dicen por aquí? Encuentre el módulo y dirección de la resultante del conjunto de vectores mostrado en la figura. Entonces, si nos están hablando aquí de la resultante, ¿qué tendríamos que hacer con estos cuatro vectores? Simplemente suma, ¿no? Suma vectorial, ¿no? Entonces, vamos desarrollando este ejercicio.
A ver, pasemos pues a la pizarra. A ver, les voy a compartir mi pantalla de la pizarra. Vamos a ver. Ya. Entonces, dibujamos nuestros ejes. A ver, vamos a activar el lápiz primero. Ajá, y ya está. Listo. Entonces, vamos a dibujar aquí los ejes de coordenadas. El eje X y el eje Y. Ahí está, el eje X, el eje Y. Y ahora voy a proceder a dibujar los vectores. Por acá tenemos un vector. Este es el vector A, que según la figura valía 5 newtons. Ujú. Luego venía otro vector por aquí, ¿de acuerdo? Este era nuestro vector B, ¿no? Que según el problema valía 14 newtons. Luego venía el vector C, más o menos así, que valía 2.5. Ahí está. Y finalmente el vector D era, recuerdo, algo más o menos así. Ahí está. El vector D es de 7.8. Ese es su valor. Ahí está. Y además se nos estaban mostrando unos ángulos por ahí, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de otro color para no confundirnos. Por aquí teníamos al ángulo de 37 grados. Por aquí teníamos al ángulo de 45. Y por acá teníamos al ángulo de 30. Ahí está, muy bien. Entonces, para poder encontrar, ¿sí? Para poder encontrar el módulo de la resultante y su correspondiente dirección, lo que voy a hacer es descomponer a estos vectores. ¿A qué vectores yo tendría que descomponer? Lo que tienen que hacer es fijarse, ¿no? ¿Qué vector o qué vectores están formando un determinado ángulo, un ángulo agudo en realidad, con el eje X o con el eje Y? ¿Sí? Y a esos son los que vamos a descomponer. ¿Cuáles son en este caso? Son el vector A, B, C. A ver, por ahí creo veo un chat. A ver, voy al chat. Ahí está, Alessandro nos dice eso, ¿no? A, B y C. Efectivamente, muy bien. Entonces, a esos vectores yo los tengo que descomponer. No pretendan descomponer al vector D porque como verán D ya es paralelo a X, entonces no es necesario hacer ninguna descomposición con ese vector, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí de color verde para que se note. Vamos a descomponer A. Entonces dibujo acá un vector vertical y un vector horizontal. Ujú. Ahí está, los dos vectores, la descomposición. Entonces, quiero que noten lo siguiente, ¿sí? Que a estos dos vectores de color verde los he dibujado siguiendo un patrón. Fíjense, ¿ah? Lo voy a poner acá, a ver, para que se note de qué color le ponemos. Le ponemos de color naranja. Fíjense, fíjense. Esto corresponde al origen del primer vector y esto vendría a ser la punta del primer vector. ¿Y luego qué viene? Viene el origen del segundo vector y luego viene la punta del segundo vector. Entonces, el patrón que se ha formado aquí es origen, punta, origen, punta.
Cada vez que ustedes encuentren ese patrón, origen, punta, significa que estamos ante el patrón de la suma vectorial, ¿sí? En este caso, la suma de esos dos vectores de color verde nos da el vector de color negro A, ¿sí? Observarán que los tres vectores están formando un triángulo, por eso a este método de suma vectorial se le llama el método del triángulo, ¿sí? Entonces, no se olviden. Bueno, entonces, podemos poner ahora, ya que se ha formado un triángulo, cuánto es que vale cada una de estas componentes. Por ejemplo, esta componente que es opuesta a 37 grados, ya que tenemos un triángulo notable, definitivamente pues que vale 3 unidades, ¿cierto? ¿Sí? Y esta componente tendría que valer 4 unidades, ¿no? Muy bien. Entonces, de igual manera podríamos hacer para el resto de vectores. Entonces, por ejemplo, en el caso del vector B, ¿sí? En el caso del vector B dibujamos nuevamente, ¿no? Un vector que es vertical, ahí está, paralelo a Y, y otro vector que vendría a ser paralelo a X, un vector horizontal. Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense que otra vez estos dos vectores los he dibujado siguiendo el patrón de la suma. Observen. Origen, punta. Origen, punta. Ahí están los dos vectores de color verde se están sumando. Y fíjense cómo es que se forma la resultante de estos dos, que es en este caso el vector B de color negro. La resultante se forma. El origen de la resultante coincide con el origen del primero, aquí, y la punta de la resultante coincide con la punta del último, que es acá. Ahí está. De esa manera es que se forma la resultante. Entonces, ¿cuánto vale cada una de las componentes? A ver, observarán pues que en este triángulo rectángulo tenemos que la hipotenusa es 14. Entonces, eso significa que esto que tenemos por acá, que es el cateto adyacente al ángulo de 30, sería 14 coseno de 30 grados. Recuerden que el adyacente va con el coseno. Y el que es opuesto a 30 vendría a ser 14 seno de 30 grados. Ahí está. Ujú. Y algo similar vamos a hacer con el vector C. Voy a dibujar acá un vector vertical. Ahí está. Mi vector vertical. Y luego mi vector horizontal. Otra vez siguiendo el patrón de la suma. Origen, punta, origen, punta. Ahí están los dos vectores verdes y la resultante de estos dos es el vector C. Ajá. Muy bien, y ahora coloco los valores de cada componente. Esta componente, la que es opuesta a 45, sería 2.5 seno de 45, ahí está. Y esta componente es 2.5 coseno de 45. Ahí está. Muy bien. Entonces, aprovecho este ejercicio para hacerles notar lo siguiente, ¿sí? Hay algunos que piensan que esto del coseno y el seno va asociado con el eje, ¿sí? Hay algunos que creen que porque el vector es paralelo al eje X, necesariamente tiene que ir con el coseno. Y si el vector es paralelo a Y, necesariamente tiene que ir con el seno, ¿sí? Eso se podría cumplir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí, cuando hacemos la descomposición, podría ser, ¿no? 5 coseno de 37, 5 seno de 37. Y acá 14 coseno de 30, 14 seno de 30. Pero observen que en este caso, fíjense que el vector horizontal no utiliza el coseno, utiliza el seno, ¿sí? Claro, obviamente que por ser 45 grados, el seno de 45 es igual al coseno de 45, ¿no? Pero aquí lo importante es que ustedes se den cuenta que en realidad nos tenemos que fijar en si el cateto es opuesto o si es adyacente al ángulo, ¿sí? No en el eje en realidad, ¿sí? Recuerden,
Si es adyacente, es decir, si está junto al ángulo, usan el coseno en la descomposición. Y si está opuesto al ángulo, usan el seno. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar las componentes de nuestro vector resultante. Entonces, como estamos hablando de suma vectorial, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Componente X de la resultante es igual. Nos fijamos, primero, en todos aquellos vectores que son paralelos a X. Primero los que apuntan hacia la parte derecha. Y a todos ellos los vamos a considerar como números positivos. Y los que apuntan hacia la parte izquierda como números negativos. Aquí los vectores que apuntan hacia la derecha, ¿sí? Hacia la parte positiva de X, observo que son 4, aquí lo anoto, sería 4. Luego viene 7.8, pongo acá, 7.8. Observo también que apunta hacia la derecha el vector que vale 2.5, seno de 45, ahí está. Y el vector más bien que apunta hacia la izquierda, ¿sí? Es el que vale 14 coseno de 30. Pero como apunta hacia la izquierda, adelante le voy a poner el signo menos. ¿Está bien? Entonces, de esa manera es que yo voy a encontrar la componente X de mi resultante. Entonces, a ver, ayúdeme con su calculadora. Yo también aquí lo hago con esta calculadora que tengo aquí a la izquierda. A ver, vamos a ver si coincidimos en los resultados. Sería 4 más 7.8 más 2.5 por seno de 45 menos 14 por coseno de 30. Y bueno, a mí me sale, a ver, pongámosle dos decimales, 1,44. A ver, ¿alguien por ahí lo obtuvo? A ver, para corroborar. ¿Sí? Salió así, 1,44. A ver, por ahí vemos un chat. Vamos viendo. Ahí está, muy bien. A Eliana, Alessandro, Ángela, Marco también les sale igual. 1,44, correcto. A Sheila también. Entonces, anotemos eso, pues. 1,44. Entonces, otra vez activamos el lápiz y ponemos 1,44. Ahí está. Esa sería la componente X. Y ahora encontremos la componente Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos para determinar esa componente Y? Nos fijamos en todos aquellos vectores que son verticales, los que son paralelos a Y. ¿Sí? Si el vector está apuntando hacia arriba, o sea, hacia la parte positiva de Y, lo vamos a considerar como un número positivo. Pero si apunta hacia abajo, ¿sí? Hacia la parte negativa de Y, vamos a considerarlo como número negativo. Entonces, ¿quiénes apuntan hacia arriba? En la gráfica veo que apunta hacia arriba 3. Entonces pongo acá 3. Apunta hacia arriba el vector cuyo módulo es 14 seno de 30 grados. Ahí está. Y el único vector que apunta hacia abajo es el que vale 2.5 coseno de 45. Pero como apunta hacia abajo, yo le voy a poner adelante el signo menos. Ahí está. Entonces, otra vez, nos vamos a la calculadora y encontramos por aquí el valor, ¿no? Entonces sería 3. No se olviden de apagar su micro porque todo el mundo los está escuchando. Solamente cuando intervienen encienden su micro. Entonces sería 3 más 14 por el seno de 30 menos 2.5 por el coseno de 45. A ver. 8.23. A ver, ¿alguien más le salió por ahí? Ahí está, correcto. Ajá, 8.23, 8.23. Muy bien. Entonces anotemos eso. 8.23. Ujú.
Entonces ponemos por aquí. Y ahora sí, 8.23. Ya está, tenemos ya las dos componentes de nuestro vector resultante. Muy bien, entonces cuando lleguen a esta etapa, ¿sí? Yo les sugiero hacer lo siguiente, dibujar, ¿sí? Dibujar. Entonces voy a poner acá los ejes Y y X, ¿no? Ahí está. Y ahora voy a poner las componentes, ¿sí? Me están diciendo que R sub X es 1.44. Como nos ha salido un número positivo, eso estaría representando a un vector que apunta hacia la derecha, cuyo valor es 1.44. R sub Y, 8.23, nos salió un número positivo. Eso significa que representa un vector que apunta hacia arriba, cuyo valor es 8.23. Observen que estos dos vectores de color negro otra vez los he dispuesto siguiendo el patrón de la suma. Origen, punta, origen, punta. Ahí está. Se están sumando. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dibujar la resultante de estos dos. Sí, y recuerden, el origen de la resultante coincide con el origen del primero y la punta de la resultante coincide con la punta del último. Entonces, quiere decir que este vector sería el vector R, el que estoy buscando. ¿Sí? Muy bien. Además, me están solicitando el módulo de R. Entonces, verán pues que se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces, puedo hacer uso aquí del teorema de Pitágoras sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, acá sería 1,44 al cuadrado más 8.23 al cuadrado. Por ahí creo que vi un chat. A ver, vamos a ver un ratito. Ah, ya lo calcularon por ahí el módulo. Correcto, 8.36. Ya está, muy bien. Entonces lo anotamos. 8.36 sale, ¿no? Entonces el módulo de R les ha salido 8.36. Listo. Sí, por aquí creo que también están anotando. Ya está, bueno, claro, redondeando, pues, ¿no? A dos decimales. Ahora, en relación a la dirección, ¿sí? En relación a la dirección, lo que vamos a hacer es encontrar un ángulo, ¿no? Entonces, voy a intentar hallar este ángulo, que le llamo el ángulo teta. Entonces, simplemente utilizo el arco tangente, ¿no? Entonces digo, arco tangente, cateto opuesto, que es 8,23, sobre cateto adyacente, que es 1,44. Ahí está. Entonces, a ver, me voy a mi calculadora, pongo arco tangente, ahí está, abro paréntesis, 8.23 entre 1,44. Y obtenemos 80.08, ¿no? Redondeando, dos decimales. A ver, veamos el chat. Ahí está, correcto. A varios les salió así, ¿no? A Alessandra, a Juan, a José, a Cristian, a Ada, muy bien. 80.08, correcto. Entonces ponemos por aquí 80.08 grados sexagesimales. Y ahí está, eso es lo que nos está pidiendo precisamente el problema, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, algo que quisieran consultar en relación al problema o está todo claro? Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, listo, está claro, muy bien. Entonces, sigamos, pues sigamos. Listo. Bueno, entonces veamos ahora qué tenemos en la diapositiva. A ver, pasemos nuevamente a nuestra diapositiva. Ujú.
Y aquí se nos está proponiendo un par de ejercicios más, ¿no? Nos dice, ¿no? Sean los vectores M y A. Mm. Entonces aquí M nos dicen que es 2xy más 6yj menos 3zk. Aquí sí les voy a pedir que corrijan lo siguiente. Este A que han puesto adelante de 8 menos 2x, bórrenlo, ¿sí? Eliminen ese A. Entonces simplemente les quedaría A es igual a 8 menos 2xy más 5x más 3zj más 2y más zk. Y ahora les dicen, si el módulo del vector A es 0, determina el vector resultante. Van a ponerle aquí m más a, ¿sí? Porque ¿de dónde sale n? No sé quién ha puesto esto. ¿Está bien? Entonces ponen así, determina el vector resultante m más a. Vamos a desarrollar este ejercicio. Entonces nos vamos otra vez a nuestra pizarra. Muy bien. Entonces, no se preocupen en copiar, ya que todo esto está quedando grabado, ¿sí? Entonces, yo voy a publicar la grabación más tarde, ¿sí? Cuando ya esté procesada, la voy a publicar en el mismo lugar donde hicieron clic en el Canvas para entrar hoy día a la reunión, ¿sí? En ese mismo lugar van a encontrar el enlace que les va a llevar a la grabación, ¿está bien? Muy bien, entonces, a ver. Activamos el lápiz y escribimos, planteamos el ejercicio, el problema. Entonces, era más o menos así, ¿no? Me decían que el vector m era 2xy más 6yj menos 3zk. Así era el vector m. Y en relación al vector a, sería 8 menos 2xy más 5x más 3z. Aquí tenemos j. Y luego más 2y más z, k. Listo. Ahí tenemos los dos vectores, m y a. Me están diciendo en el problema que el módulo de a es 0. ¿Sí? Y me están solicitando determinar m más a. ¿Sí? Eso es lo que me pide el problema. Muy bien. Entonces, veamos, ¿qué podemos hacer por aquí? En primer lugar, si necesito encontrar el vector m más a y me están diciendo que a tiene módulo 0, eso significa que esto vendría a ser el vector nulo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes suman cualquier vector más el vector nulo, obtienen el vector, en este caso m, ¿sí? Entonces, lo que me piden en realidad es hallar el vector m. Ahora, para que el vector a tenga módulo 0, necesariamente cada una de sus componentes, o sea, esta que tenemos acá, la componente X, la componente y la componente Z, necesariamente cada una de esas componentes tiene que ser igual a 0 para que me dé precisamente el vector nulo. Entonces, a ver, tenemos una primera ecuación. 8 menos 2x es igual a 0. Entonces verán pues que de acá obtenemos que x sería 4, ¿cierto? Listo. Y ahora tenemos en la segunda componente 5 por x, pero x ya sabemos que vale 4, entonces pongo aquí 4 más 3z y esto es igual a 0. Entonces de acá yo despejo y hallo z, ¿no? Entonces aquí me estaría saliendo menos 20 tercios. Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es analizar la tercera componente, ¿sí? Entonces tenemos 2y
más z, pero z es menos 20 tercios. Y todo esto debe ser igual a 0. Eso significa que y vendría a ser 10 tercios. Ajá. Entonces ya tenemos los valores de x, y y z. Y ahora simplemente reemplazamos y hallamos el vector m, que es lo que al final me interesa, ¿no? Entonces ponemos acá el vector m es igual a 2 por x, pero x vale 4. Y aquí viene el unitario y, más 6 por y, pero y es 10 tercios. Y aquí viene el unitario j. Y luego viene menos 3 por z, pero z es menos 20 tercios. Y aquí viene el unitario que es k. Entonces tenemos acá el vector m es igual, ponemos 8i, ahí está. Aquí tenemos tercia 1, tercia 2, nos quedaría más 20j, ajá, tercia, tercia, y aquí simplemente nos quedaría más 20k. Y esto es precisamente lo que nos estaba solicitando el ejercicio, ¿no? Encontrar el vector m, ¿no? Entonces, a ver, voy de nuevo al chat por si acaso. Ajá, sí, sí se entendió lo que hice en el ejercicio. Ah, por ejemplo, aquí Eliana pone 48. Observo que para que le haya salido algo así, ha tenido que sumar 20 más 20 más 8. ¿Sí? Recuerda, Eliana, que eso no se puede hacer. No puedes mezclar las componentes de un vector. ¿Sí? Tiene que quedar por separado. La componente x, en este caso, que es 8. La componente y, 20. Y la componente z, que es 20, ¿no? Entonces, así tiene que quedar expresado el vector. ¿Sí? No los puedes sumar. Ajá. ¿Sí? ¿Hay algo que quisieran consultar adicionalmente en relación a este ejercicio? ¿O está claro? Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿Está bien? Listo, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, veamos ahora nuevamente nuestra diapositiva. ¿Sí? Veamos nuestra diapositiva. En el siguiente ejercicio nos muestran, ¿no? Se tiene una fuerza F que forma un ángulo de 75 grados con el eje X, me dicen. 80 grados con el eje Y. Y me dicen que determine el valor de su tercer ángulo director. O sea, el ángulo que forma el vector con el eje Z. Y además me ponen lo siguiente. Si el módulo del vector es de 100 newtons, entonces, como hablamos de newtons, se refiere a una fuerza, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son los módulos de las componentes axiales? O sea, vamos a determinar los valores de las componentes x, y, z de este vector. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasemos nuevamente a la pizarra para poder hacer el cálculo. Ya está. Bien, activamos el lápiz. Listo. Entonces, voy a dibujar, ¿sí? Voy a dibujar mis ejes de coordenadas, mis ejes en 3 dimensiones. Entonces, quedaría algo más o menos así, ¿no? Un eje por acá, otro eje por aquí, y tenemos el tercer eje. Ahí está. Entonces, tenemos acá X, Y y Z. Ujú. Entonces, recuerden que para poder ayudarse, ¿no? A determinar cuáles son las partes positivas de los ejes, podrían ayudarse de la regla de la mano derecha, ¿sí? Colocan los dedos de esta forma, entonces, aquí tenemos en el dedo índice, sería la parte positiva de X, en el dedo medio, la parte positiva de y el pulgar sería la parte positiva de Z. Repito, ¿sí? En la mano derecha, ojo, ¿ah? Dedo índice,
parte positiva de X, dedo medio, parte positiva de Y, y el pulgar, parte positiva de Z. ¿Sí? Podríamos ayudarnos de esa manera. Y ahora voy a dibujar al vector F. ¿Sí? Podría ser que el vector F sea algo más o menos así. Ahí está. Podría ser, ¿no? Entonces este vendría a ser el vector F. Muy bien. Cuyo módulo me están diciendo en el problema que es de 100 newtons. Ahí está. Entonces, podría efectuar acá una proyección para que se vea mejor esto. Entonces voy a proyectar la punta del vector F sobre el plano XY. Ahí está. Entonces estaría formando algo más o menos así, ¿no? Entonces, observan, aquí tenemos una especie de triángulo rectángulo, ¿no? Que se ha formado. Muy bien. Entonces, ahora voy a dibujar los ángulos directores. Ponerlo de verde. El ángulo director, ¿sí? Que forma el vector con el eje X, a ese, recordarán en la diapositiva, le llaman teta sub X. El ángulo director que forma el vector F, en este caso, con el eje Y, le voy a llamar teta sub Y. Y finalmente, el ángulo que forma el vector con el eje Z, le voy a llamar teta sub Z. Ahí está, ¿sí? Entonces, en el problema me decían, ¿no? Que teta sub X es 75 grados, que teta sub Y es 80 grados, y me estaban pidiendo encontrar teta sub Z. Ajá, eso es lo primero que me estaban solicitando. Luego, recuerdo que me estaban pidiendo expresar el vector F, ¿no? Usando sus componentes. Claro, me daban como dato el módulo de 100 newtons. Muy bien, entonces procedamos. Me parece que para encontrar el ángulo teta sub z, podríamos recurrir a esa fórmula de los cosenos directores, ¿se acuerdan? La fórmula era así: el coseno cuadrado de teta sub x más el coseno cuadrado de teta sub y más el coseno cuadrado de teta sub z. ¿Se acuerdan que esto salía? 1, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esto, ¿sí? Entonces pongo aquí coseno, ¿sí? De 75 grados elevado al cuadrado más el coseno de 80 grados, y esto elevado al cuadrado, más el coseno de teta sub z elevado al cuadrado, y esto sería igual a 1, ¿sí? Entonces de acá lo que voy a hacer es despejar, ¿no? Voy a encontrar el coseno cuadrado de teta sub z, ¿sí? A ver, hagamos ese cálculo, ¿sí? A ver, ayúdenme con sus calculadoras ustedes también. Entonces aquí nos estaría quedando 1 menos, abro paréntesis y pongo acá, coseno de 75 grados elevado al cuadrado más coseno de 80 grados, esto también lo elevo al cuadrado, cierro paréntesis, a ver cuánto me sale. A ver, con 2 decimales me está saliendo acá 0.90. Vamos a ver, lo anoto, 0.90. 0.90. Sí, a todos ustedes les ha salido igual. A ver, ayúdenme con sus calculadoras, por si acaso. Sí, correcto, 0.90. Muy bien, muy bien. Me salió a Ada, a Marco, a Emilio. Correcto. A Sheila también. Ajá. Muy bien, listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada de esto. ¿Sí? Entonces,
recuerden que cuando sacamos una raíz cuadrada, ¿sí? Existen dos posibilidades. Una es la solución positiva y la otra es la solución negativa, ¿no? Entonces, ponemos por aquí raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada de 0,9, ¿no? Entonces, me estaría saliendo con dos decimales 0,95, ¿cierto? A ver, entonces lo apunto por aquí, 0,95. Entonces pongo acá el coseno de teta sub z sería más menos 0,95, ¿sí? Entonces, a ver, veo el chat por si acaso. Sí, ¿no? Sí, le salió a todos 0,95, ¿cierto? Sí, listo, correcto. Ahí están, las dos soluciones. Entonces, recuerden pues que los ángulos directores, teta sub x, teta sub y teta sub z, pueden valer entre 0 y 180 grados como máximo, ¿sí? O sea, puede ser un ángulo del primer cuadrante o en todo caso un ángulo del segundo cuadrante. Entonces, con la solución positiva vamos a obtener un teta sub z del primer cuadrante y con la solución negativa tendríamos un teta sub z del segundo cuadrante. Entonces, veamos qué pasa con la solución positiva, ¿sí? Entonces pongo aquí el arco coseno de 0,95, ¿sí? Entonces, aquí me está saliendo con dos decimales 18,19, ¿sí? A ver, lo anoto por aquí. Entonces, teta sub z, la primera solución sería 18,19 grados sexagesimales. Y la segunda solución, ¿sí? Sería un ángulo del segundo cuadrante, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer sería, ¿no? 180 grados menos 18,19, ¿no? A ver, ¿cuánto me está saliendo acá? 161,81. Entonces pongo acá 161,81 grados sexagesimales. Muy bien. A ver, me voy al chat por si acaso, a ver si coincidimos en los resultados. Ajá, a Estrella le sale 18,19 grados, muy bien. Correcto, Alessandro está de acuerdo también, José también, Eliana igual. Muy bien, entonces ya hemos obtenido las dos posibilidades, ¿no? Los dos ángulos, correcto. Entonces, ahora solamente nos estaría faltando determinar el vector f, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar las componentes de ese vector f. Vamos a hallar eso, ¿sí? Entonces, la componente x del vector f es igual, recuerden, el valor del vector f, que en este caso es 100, por el coseno de teta sub x, ¿sí? Entonces quedaría así, ¿no? Sería 100 por el coseno de 75 grados, ¿sí? Entonces, vamos a la calculadora, ¿no? Vamos a la calculadora y vemos cuánto sale. 100 por el coseno de 75. Y aquí me sale 25,88 con dos decimales. 25,88. Lo anoto por aquí. 25,88 newtons, ¿no? Ya que estamos hablando de una fuerza. A ver, voy al chat para ver si coincidimos. Ahí está, muy bien. A Marco, a Ada y Eliana también les sale lo mismo, 25,88. Correcto. Muy bien. Ajá. Entonces, ahora vamos a hacer algo similar, pero para hallar la componente y, ¿no? Entonces ponemos acá la componente y del vector f es igual a f por el coseno de teta sub y. Entonces pondríamos acá 100 por el coseno, en este caso de 80 grados, ¿sí? Entonces pondríamos, o mejor dicho, usaríamos la calculadora.
Entonces ponemos acá 100 por el coseno de 80. Y aquí me estaría saliendo 17.36. Entonces lo apunto por acá. 17.36 newtons. A ver, me voy de nuevo al chat por si acaso. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, a Jaciel, a Marco, a José, a Eliana, a Sheila, a Ángela, Ada, les sale lo mismo. Correcto, muy bien. Listo. Entonces, nos estaría faltando solamente encontrar la componente Z, ¿sí? La componente Z vendría a ser F coseno de teta sub Z. Pero aquí hay, recuerdan, dos posibilidades. Una es con el coseno saliendo un número positivo y la otra saliendo un número negativo, ¿se acuerdan? Entonces la primera posibilidad, voy a ponerlo aquí, vendría a ser 100 por 0,95, ¿sí? Entonces aquí nos está saliendo simplemente 95 newtons. Y la otra posibilidad sería 100, pero con el negativo, menos 0,95. Entonces esto sería menos 95 newtons. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí ya podemos presentar a nuestro vector f. ¿Sí? Ahí están las componentes, ¿no? Entonces, la primera posibilidad sería, ¿no? F es igual. Usando los unitarios, ¿no? Sería 25.88 y más 17.36 J. Y tenemos ahora 95K y todo esto estaría en newtons. Ajá. Y la otra posibilidad, en vez de poner más 95, le pondríamos el menos. Aquí lo pongo abajo. Ahí están las dos posibilidades. ¿Sí? Y eso sería lo que nos estaba pidiendo el problema, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes quisiera hacerme una consulta en relación a este ejercicio o estuvo claro? A ver, me voy al chat. Ustedes me dicen, ¿se entendió el problema o hay algo que quisieran preguntar? Todo claro. Ajá. Muy bien, entonces. Listo. Entonces, sigamos, pues sigamos viendo nuestras diapositivas. ¿Sí? Entonces, compartimos la pantalla de las diapositivas y veamos qué tenemos por aquí. Ahora tenemos el producto vectorial, ¿sí? Observan que tenemos dos vectores, los vectores A y B, ¿sí? Y estos dos vectores A y B están formando un plano, ¿sí? Un plano. Y observan que hay un tercer vector, el vector C. Este vector C es perpendicular justamente a este plano, es decir, es perpendicular al vector A y es perpendicular al vector B. ¿Cómo podríamos encontrar la dirección de un vector C así? Lo que hacemos es, usamos la regla de la mano derecha. Cerramos los dedos de la mano derecha, ¿sí? En el sentido del producto. O sea, primero tocamos con los dedos al vector A y luego al vector B. Y el pulgar les estaría indicando la dirección del vector C, el vector producto, ¿sí? Muy bien. Ahora, el producto vectorial A por B no es lo mismo que B por A. Ojo, el producto vectorial no es conmutativo. En realidad, A por B y B por A son vectores opuestos, ¿sí? Otra cosa más que les quiero hacer notar es esta fórmula que tenemos en la parte inferior izquierda de su pantalla, que nos sirve justamente para darnos cuenta que el producto vectorial de vectores paralelos es cero, el vector nulo en realidad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque verán pues que A y B están formando un ángulo. Aquí se le ha llamado ese ángulo el ángulo teta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si los vectores son paralelos? Habrían dos posibilidades para el ángulo teta. La primera posibilidad sería que valga 0 grados,
Y la segunda posibilidad sería que teta sea 180 grados. Entonces, en ambos casos, en seno de 0 y en seno de 180 grados, tenemos como resultado 0. ¿Sí? Es por eso que el producto vectorial de vectores paralelos, o sea, que apuntan en la misma dirección o en todo caso en direcciones contrarias, nos da como resultado el vector nulo. ¿Sí? Recuerden eso. ¿Sí? Eso se cumple en el caso del producto vectorial. Ajá. Y como ustedes podrán ver, aquí tenemos en esta diapositiva, ¿sí?, la forma por la cual podríamos encontrar ese vector producto. Observen que para determinar ese vector usamos, ¿sí?, una matriz de 3 por 3. En la primera fila colocamos los vectores unitarios, I, J y K. ¿Sí? En la segunda fila ponemos las componentes del primer factor en el producto, o sea, las componentes de A en este caso, X, Y y Z. Y en la última fila, en la tercera fila, ponemos las componentes del segundo factor, en este caso del vector B. Componente X, componente Y y componente Z. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Desarrollamos la determinante de esta matriz de 3 por 3, ¿sí? Y justamente el desarrollo de esa determinante es esta fórmula que tenemos acá a la derecha. ¿Está bien? Entonces, aquí nos dice la diapositiva, otra vez. Si el producto vectorial es nulo, entonces los dos vectores son paralelos. ¿Se acuerdan? Les hablé eso hace un momento. Si apuntan en la misma dirección o en direcciones contrarias, el producto vectorial es nulo. ¿Sí? Recuerden eso. Y ahora nos toca hablar de el producto escalar. ¿Sí? Nos toca hablar del producto escalar. Aquí el producto escalar también se le conoce como producto punto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si los vectores que se están multiplicando escalarmente forman 90 grados? O sea, son ortogonales. Entonces, fíjense en la fórmula que tenemos acá, ¿no? Si ambos vectores A y B forman 90 grados, el coseno de 90 grados, eso es 0, ¿sí? Entonces, recuerden, el producto escalar de vectores perpendiculares nos da 0. ¿Por qué se le llama escalar? Porque el resultado siempre es un número. En cambio, en el anterior producto, el producto vectorial, el resultado era un vector. Ojo, esa es la diferencia entre los dos, ¿sí? No se olviden. Y aquí tenemos un ejercicio que nos están proponiendo. Nos dan dos vectores, el vector A y el vector B. Me piden aquí determinar el producto escalar y posteriormente tengo que encontrar el ángulo que están formando esos dos vectores. A ver, vamos a ver. Nos vamos nuevamente a nuestra pizarra. Entonces, dejo de compartir esto y me voy a la pizarra. Por aquí. Ya está. Muy bien. Entonces, escribimos por acá, planteamos aquí el problema, ¿no? A ver, me decían que el vector A es igual a 6i, ajá, y luego venía menos 5j, luego menos 3k, y ahora tenemos el vector B, que me dicen que es 4i más 2j más 2k. ¿Sí? Ahí están, los dos vectores, A y B. Como les mencionaba, ¿no? En primer lugar, me están pidiendo el producto escalar A punto B y me están pidiendo luego el ángulo que forman estos dos vectores, ¿sí? Los vectores A y B. Ajá. Entonces, procedamos hallando el producto escalar. Entonces ponemos aquí A punto B. ¿Cómo es que se realiza un producto escalar? Lo que hacemos es multiplicamos
componente X con componente X, luego componente Y con componente Y, luego componente Z con componente Z. Y a esas multiplicaciones ahora las sumamos, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí. Sería componente X de A, que sería 6, componente X de B, que es 4, luego pongo más, componente Y de A, que es menos 5, componente Y de B, que es 2, más componente Z de A, que es menos 3, y componente Z de B, que es 2. Ajá. Entonces, el resultado de esto sale 8, ¿no? 6 por 4, 24, menos 10, menos 6. Quedaría 8, ¿cierto? Listo. Entonces, verán pues que el resultado de algo así es un número, ¿no? Ahí está, ¿no? A Cristian, a Jaciel le salió 8, efectivamente. Así es, a Ada también. Entonces, el resultado es un número, ¿no? El producto escalar es un número, es un escalar. Ya está. Entonces, ya tendríamos la primera parte. Ahora, para encontrar, ¿sí?, lo siguiente, que es el ángulo entre los dos vectores, voy a utilizar esta fórmula que hemos visto hace un rato. El coseno del ángulo que forman los dos vectores es igual. Arriba ponemos el producto escalar, A punto B, ahí está. Y abajo voy a poner el producto de los módulos. Aquí pongo el módulo de A y el módulo de B, ¿sí? Recuerden que un módulo se puede representar simplemente por una letra o en todo caso la letra con la flecha, pero encerrado en el símbolo de valor absoluto. Recuerdo que en matemáticas, los profesores de matemáticas utilizan la doble raya, ¿sí? También esto significa módulo, por si acaso, ¿sí? Ahí están, tenemos las 3 representaciones para módulo. Ajá. Entonces, vamos a encontrar el módulo de cada uno de esos vectores, ¿sí? Es necesario que hallemos eso para poder hallar el ángulo. Entonces, ponemos por aquí el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada, aquí pongo 6 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Ajá. Y aquí debería de obtener el módulo de A. Entonces pongo aquí, ¿no? Raíz cuadrada, abro paréntesis, sería 36, más 25 más 9, ¿cierto? Y esto me estaría saliendo, bueno, quedaría 8.37, digamos, con 2 decimales. Ajá. Ya. Entonces pongo acá 8.37. Y ahora voy a encontrar el módulo del vector B, que sería la raíz cuadrada. Aquí pongo 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Ajá. Muy bien, entonces ponemos por aquí raíz cuadrada de 16 más 4 más 4. Y esto me estaría saliendo 4. Bueno, redondeando sería a 2 decimales 4.90, ¿cierto? Ajá, 4.90. Entonces ponemos por aquí 4.90, por ahí veo un chat. A ver, vamos viendo el chat. Efectivamente, a Alfredo, a Juan, a Ángela, a Alessandro, a Eliana también le sale así. En el anterior caso, a Eliana también le había salido 8.36, correcto, correcto. Estamos coincidiendo en los resultados, efectivamente. Listo. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar esto en nuestra fórmula, ¿no? Entonces pondríamos, ¿no? El coseno de teta es igual. El producto escalar arriba sería 8 y abajo ponemos 8.37, que es
el módulo de A, y 4.90, que es el módulo de B. Ahí está. Pero ojo que esto que he puesto aquí solamente nos está dando el coseno del ángulo. Recuerden que lo que buscamos en realidad es el ángulo. Entonces quiere decir que para hallar teta debo de aplicar el arco coseno, ¿no? Entonces pongo acá 8 sobre 8.37 y aquí ponemos 4.90. Ahí está. Entonces busquemos ese ángulo, ¿no? Con el arco coseno. Entonces voy aquí a la calculadora, pongo arco coseno, abro paréntesis, 8 entre, nuevamente abro paréntesis y pongo 8.37 y eso se está multiplicando con 4.90. Ya está. Cierro y cierro. Y me está saliendo aquí con dos decimales 78.75. A ver, vamos viendo esto, 78.75 grados sexagesimales. A ver, veamos el chat, a ver si coincidimos. A ver, a ver. A Juan le salió igual que a mí, 78.75. Ahí está, muy bien, Emilio. A Francesco también. Ada también, correcto, muy bien. Entonces hemos coincidido en el resultado. Ajá. Entonces, a ver, ¿hay alguno que quisiera preguntarme algo en relación al ejercicio o está claro? Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá, listo. Entonces, como todavía tenemos todavía tenemos un poco de tiempo, ¿sí? Nos ha alcanzado para hablar un poco acerca del producto vectorial, ¿sí? Si bien es cierto, em, si bien es cierto, eh, en la diapositiva se mostraba una fórmula, ¿sí? A partir del desarrollo de la determinante de una matriz de 3 por 3, ¿sí? Existe una forma que yo le llamo el método gráfico que también podría servir para encontrar un producto vectorial, ¿sí? Entonces, planteemos lo siguiente. Muy bien. Entonces, imagínense, ¿sí? Imagínense que tenemos un vector así. El vector A, que es 2i más 3k, por ejemplo, ¿sí? El vector B, que vendría a ser, vamos a suponer que es 1j más, pongámosle pues, no sé, 2k. Ahí está. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero multiplicar vectorialmente esto, ¿no? A por B, ¿sí? Si yo quiero utilizar el método de la matriz, lo que tendría que hacer es poner en la primera fila los unitarios I, J y K. Observen que esto que tenemos acá como vector A se puede escribir también de esta manera, ¿sí? Se puede escribir como 2i más 0j más 3k, ¿sí? Usando los unitarios. También se puede utilizar los paréntesis, ¿sí? Es una forma de notación vectorial también. O sea, sí, 2, 0, 3. Significa lo mismo, ¿sí? En el otro caso, el vector B sería 0i más 1j más 2k, ¿sí? Y esto es lo mismo que escribir 0, 1, 2. También es una notación válida. Entonces, reemplazamos esto en nuestra matriz. Entonces, en A pondríamos 2, 0 y 3. Y aquí ponemos 0, 1 y 2, que serían las componentes del vector B. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Voy a eliminar
la columna de I, aquí lo estoy resaltando, la columna de I, y también voy a eliminar la fila de I. Entonces, observen que si yo elimino la columna de I y la fila de I, me está quedando ahora una matriz de 2 por 2, que ahorita lo voy a señalar de color amarillo. Es esto, ¿sí? Esta matriz de 2 por 2. Ahí está. Entonces, pongo así, el vector unitario I. Y a su costado voy a poner la matriz de 2 por 2 que me quedó, que es 0, 3, 1 y 2. Muy bien. Ahora, a continuación, lo que voy a hacer es ocuparme de J. Pero adelante de J le voy a poner el signo menos. ¿Sí? Signo menos. ¿Sí? Le van a asignar signos a los unitarios, a I, J y K. Ahí el signo positivo, a J el negativo y a K le van a asignar el positivo. O sea, es positivo, negativo, positivo. ¿Está bien? Entonces hacemos el mismo procedimiento. Es decir, voy a eliminar la columna de J y la fila de J. ¿Sí? Si yo elimino la columna de J y la fila de J, ¿qué matriz me estaría quedando? Me estaría quedando aquí 2, ¿sí? Me quedaría 3, 0 y 2, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Ujú. Y ahora pongo aquí el unitario K con el signo positivo y voy a eliminar la columna de K y la fila de K. Si hago eso, me estaría quedando la matriz 2, 0, 0 y 1. Ahí está. Entonces, ahora lo que voy a hacer es encontrar la determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Cómo se halla algo así? Lo que hacen es multiplicar en aspa, ¿no? En diagonal. Voy a multiplicar 0 por 2 y luego le van a poner menos. Y ahora multiplican 1 por 3. Ajá. Y hacemos lo mismo para la siguiente matriz. 2 por 2 menos 0 por 3. Y finalmente, la tercera matriz, 2 por 1 menos 0 por 0. ¿Ah? De esa forma encontramos la determinante. Por ahí creo que había un chat. A ver, voy a revisar. Ahí está, por ahí ya les ha salido a algunos de sus compañeros, a Alfredo, a Alessandro y a Estrella, ¿no? Menos 3i, menos 4j y más 2k. ¿Ya? Entonces lo anotamos. Sería menos 3i menos 4j y más 2k. Muy bien. Entonces, como ustedes podrán observar, el resultado de este producto vectorial es un vector, ¿cierto? Muy bien. Pero este es un método, ¿sí? Esto es un método. A ver, veo por aquí otro chat. A ver, por si acaso reviso. Ahí está, muy bien. Está bien. Entonces, otro método al que les decía que yo llamo el método gráfico consiste en hacer lo siguiente. Ponen así el vector y, el vector j y el vector k, ¿sí? Y a estos vectores unitarios los van a unir con flechas. Vamos a poner una flecha así. Vamos a poner otra flecha así. Y otra flecha así. ¿Para qué hacemos eso? Por lo siguiente, cuando yo multiplico vectorialmente, claro, i por j me va a dar k. J por k me va a dar i. K por i me va a dar j. ¿Qué pasaría si yo multiplico en el sentido inverso a las flechas de color rojo? Por ejemplo, si yo multiplico j por i, ¿sí? En vez de poner k, le van a poner menos k.
¿sí? Le agregan el signo menos. En el sentido inverso de las flechas rojas, le agregan el signo menos. O sea, I por K menos J, K por J menos I, ¿sí? Otra cosa más en relación a esta regla, ¿sí? Que lo estoy llamando la regla gráfica, es que cuando ustedes estén frente a una multiplicación como esta, I por I, J por J y K por K, ¿sí? En los tres casos, el resultado es el vector nulo, ¿sí? Recuerdan que habíamos dicho que los vectores paralelos, cuando se multiplicaban vectorialmente, era el vector nulo. Ahí está, eso es. Entonces, ¿cuándo es que podríamos utilizar la regla gráfica y cuándo utilizamos la regla o el método de la matriz? ¿Sí? En cualquier caso, pueden utilizar las dos. Ahora, ¿cuándo yo prefiero utilizar el método de la matriz? Cuando tengo las componentes de los vectores completas, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que A tiene las tres componentes y B las tres componentes, ¿sí? Yo utilizo el método de la matriz porque me parece que es un método más ordenado. Y si es más ordenado, entonces eso evita que me equivoque, ¿sí? En cambio, el segundo método, el método gráfico, yo lo utilizo cuando faltan componentes en un vector. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo para que se note, ¿sí? Entonces, imagínense que tengo por aquí mi vector C, que es 2i. Y vamos a tener por acá otro vector, mi vector D, digamos que es, no sé, pues 4i más 2j más 3k, imagínense, ¿está bien? Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar el producto. Imagínense que voy a multiplicar C por D. Entonces lo que hago es simplemente multiplico 2i por 4i, pero i por i, ¿qué me salía? Me salía 0. ¿Se acuerdan? El vector nulo. Y ahora multiplico i por j, observo, i por j, ¿qué es eso? Es k. Y ahora multiplico los coeficientes, 2 por 2, que sería 4. Entonces quiere decir que aquí tengo que poner 4k. Y finalmente multiplico i por k. Pero i por k implica ir en contra de la flecha roja. I por k me da menos j, ¿cierto? Y ahora multiplico los coeficientes, que serían 2 y 3. Entonces, por eso aquí debería de poner menos 6j. Y eso sería todo. Observan que sale directo y más sencillo que hacer una matriz, ¿no? Que encontrar la determinante de una matriz de 3 por 3. Entonces, todo depende, pues, ¿no? Como les decía, yo prefiero hacer esto cuando aquí faltan componentes. Por ejemplo, en el caso de C le falta la componente Y y la componente Z, solo tiene la componente X, ¿sí? Entonces, observan cómo es que funcionan los dos métodos, ¿sí? ¿Está claro? A ver, vamos al chat. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es que funciona? ¿Sí? Correcto, muy bien. Listo. Miren, otra cosa, ya que se está acabando la hora, ya que se está acabando la hora, les voy a pedir que vayan a un link, está en el Canvas y lo he llamado poner en práctica, ¿sí? Se llama poner en práctica. Hacen clic ahí y van a encontrar un link, copian ese link y lo pegan en su navegador y les va a permitir abrir un cuestionario, ¿sí? Es un cuestionario sobre el tema de hoy que es de vectores, ¿sí? Entonces lo desarrollan y ya la próxima clase vamos a analizar sus respuestas. No se preocupen que el cuestionario es anónimo, no les voy a pedir su nombre, entonces no voy a saber quién ha respondido. El objetivo es medir de una forma global cómo es que han asimilado el tema de hoy. ¿Sí? Entonces lo vamos a analizar la próxima clase, ¿sí? Y, y ahí vamos a ver, pues, ¿no? En qué cosas están fuertes y en qué cosas está la cosa un poco más débil, ¿no? ¿Sí?
Entonces recuerden, pues, ¿no? El tema de vectores es muy importante, no solamente en la física, sino en el área de ingeniería, ¿sí? Porque nos permite representar magnitudes que tienen valor, unidad de medida y dirección, ¿sí? Entonces, es una herramienta que se ha hecho justamente para representar ese tipo de magnitudes. Y tenemos magnitudes como la velocidad, como la fuerza, como el torque. Tenemos al momento cinético, también conocido como momento angular. Tenemos el momento lineal, ¿sí? Tenemos el campo eléctrico, el campo magnético. Es decir, tenemos una infinidad de magnitudes, ¿sí? En donde es importante el valor y la dirección. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, espero pues que la clase de hoy, a pesar de haber sido virtual, los haya ayudado a comprender un poco mejor a los vectores. Sí, les voy a agradecer mucho por haber participado hoy día y con ustedes me estaría viendo, a ver, tengo clase mañana también, ¿no? Mañana jueves de 8 a 9 y media, ¿cierto? Efectivamente, así es como lo menciona Lourdes, de 8 a 9 y media. Ajá. Entonces, otra cosa también que debo de quedar con ustedes es cuándo recuperaríamos clase, porque me está diciendo la universidad que debo de recuperar la semana anterior, porque inicialmente se había contemplado que las clases comenzaran el 6, ¿no? Lo postergaron luego al 3. Entonces nos están pidiendo recuperar una semana de clase. Entonces tengo que quedar con ustedes cuándo es que podríamos recuperar. Otra cosa más que tengo que hacer es elegir un delegado. Yo sé que va a estar un poco complicado esto porque seguramente varios de ustedes no se conocen aún, ¿no? Entonces, elegir un delegado por votación va a ser un poco difícil. Sí, pues. Ajá. Ah, podría ser un sábado la recuperación. Ya, a ver, voy a programar eso. Si me permiten, el fin de semana sería bueno, ¿no? Claro, sería más tranquilo, ¿no? O un domingo, si es posible. Claro, ya que todos estamos metidos en la casa, obligatoriamente podría ser una forma de pasar el rato, ¿no? Sí, entonces vamos a ver si es posible eso. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, muchas gracias por estar hoy día y nos vemos mañana. ¿Sí? Cuídense, pues.